Muy bien, estamos en Filipenses 2, el segundo capítulo de Filipenses. Filipenses 2, voy a leer 12 y 13 y enfocar en el versículo 13 hoy día. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Vamos a ver. Padre, gracias por tu palabra que nos asegura que tú estás el Rey de Reyes y siempre obrando y gobernando y viviendo en nuestras vidas. Obra en nosotros el querer y el hacer de tu buena voluntad. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, comenzamos este pasaje domingo pasado y vimos que el creyente tiene que ocuparse en su salvación con temor y temblor. No estamos ocupándonos para ganar la salvación, sino para producir fruto, porque hemos recibido la salvación como un don. Debemos vivir una vida que es digno de tener la salvación que Dios nos ha dado como un don. Entonces está hablando aquí no de cómo entrar en la vida eterna y en el camino estrecho, sino cómo crecer en la gracia. Y cuando dice temor y temblor, no es para asustarnos, sino para decirnos que tenemos que tomar en serio nuestra responsabilidad de producir en la vida lo que Dios ha puesto en el corazón. Entonces debemos, como dice en mi presencia, o ahora mucho más en mi ausencia, es que debemos ser motivados del yo. No sea necesario que tengamos alguien supervisándonos. Y entonces debemos nosotros animarnos para más poner a muerte lo que queda del hombre viejo y su pecado y añadir a nuestras vidas la santidad, el fruto del Espíritu y todo eso. Y un hermano observó que es bien fácil observar cómo otros deben hacer eso, pero el mandamiento aquí es que nosotros debemos enfocar en nosotros mismos para mejorarnos a nosotros. Ahora, el versículo 13 es bien importante porque nos dice el poder que tenemos para ocuparnos en nuestra salvación. O sea, el versículo 12 nos dijo cómo o qué debemos hacer, y ahora el 13 nos dice cómo tenemos poder y nos dice que es Dios, lo que Dios está haciendo en nosotros. Y el Señor siempre está obrando en la vida de los creyentes. Y aquí nos dice que Él produce buenos deseos en nosotros y nos capacita a llevar a cabo esos buenos deseos. Entonces quiero comenzar con Dios está obrando en todos los que creen. Primero quiero enfatizar que esto es buenas noticias para los que quieren ser santos, para los que desean seguir a Cristo, quienes quieren conquistar sus deseos pecaminosos y quieren someter la carne y
quieren aprender y desear lo que es bueno. Nosotros no podemos hacer lo que Dios quiere con nuestras propias fuerzas. No podemos cambiarnos de la naturaleza. No podemos ser perfectos como Dios es perfecto en nosotros mismos. No podemos amar al prójimo como a mí mismo por no más ejercitar la voluntad humana. Necesitamos ayuda divina. Y este pasaje nos dice que Dios nos da esta ayuda. Dios no nos solamente dio la vida y luego dijo, ok, ahora estás nacido, tienes que vivir por tus propias fuerzas. No, Él sigue obrando en nosotros, hoy día, mañana, hasta que nos llama al cielo. Y para que tengamos deseos correctos y para que tengamos el poder llevar a cabo estos deseos. Entonces no hay tentación que requiere que pequemos. Si pequemos, pues su Espíritu nos va a convencer que hemos pecado hasta que confesamos nuestros pecados, pero si confesamos, pues como Juan dice, Él es fiel para perdonarnos. Entonces el Espíritu Santo está en nosotros, morando, guiando, consolando, cambiándonos. No somos cambiados enteramente al momento que creemos, pero el Señor está comenzando una obra que va a seguir hasta que nos llame a la vida eterna, al cielo. Y esto debe ser una consolación grande para el cristiano, porque muchas veces tropezamos y somos mezclados en algún pecado y decimos, ¿quién soy yo? ¿Cómo puedo decir que soy cristiano si no puedo hacer esto y si hago esto? Y a veces tropezamos tanto que no queremos levantarnos. Pero aunque nos parece difícil seguir a Cristo y hacer lo que debemos hacer, aunque no es en nuestro poder carnal para hacerlo, Dios, quien obra en nosotros, puede darnos la victoria sobre la carne y sobre la tentación y todo eso. O sea, el cambio es posible. Yo he conocido a muchos adictos de diferentes cosas y algunos dicen, pues, no puedo cambiarme. Pues, es cierto, tú no puedes. Pero Dios sí puede. Y confiando en Él, las cadenas que te atan pueden ser quebrantadas. Y es verdad para todos nosotros, sea lo que sea el pecado. Puede ser pecado abierto o pecado escondido en el corazón. Dios obra cambio en la vida del creyente. En capítulo 1, versículo 6, Pablo dijo, estando persuadido de esto, que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí está diciendo cómo Dios lo hace. Obra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y como dije en el último mensaje, la conversión, el entregarse a Cristo es el principio de la vida cristiana, no es la totalidad. Dios, en los que está salvando, está obrando. Hoy día, mañana, hasta que son quitados, llevados de este mundo.
hay mucha gente que opinan, bueno, si yo ando al frente del templo y yo hago cierta oración, entonces yo soy cristiano. Y podemos rezar muchas cosas, pero la cosa es que son inspiradas por Dios o nomás por la carne. ¿Estamos orando en fe o no? Una profesión de fe que me deja como estaba anterior, no vale. Esto no es de Dios. Es muy fácil y mucha gente son religiosos por un tiempo. Quizás uno se siente culpable y busque alivio de su culpabilidad, o uno se sienta deprimido, solito, o uno sigue a sus amigos, o pueden oír un pastor que presenta bien poderoso el mensaje y sentirse muy emocionado. Hay muchas razones que gente se pone religiosos aparte de la obra de Dios. Pero cuando Dios obra en el corazón, tú sabes que eres una persona diferente. Como la parábola del sembrador dice, la semilla cayó en la tierra pedrosa y brotó, pero cuando vino tiempos difíciles, se secó. Otro cayó entre espinas y creció, pero nunca trajo fruto. ¿Por qué? Por amor del mundo y cosas así. Pero la semilla que trajo fruto cayó en buena tierra y produjo fruto. Entonces Dios está buscando fruto en nuestras vidas. El cristiano verdadero debe ser consciente que es el poder de Dios obrando en mí, que me inspira a hacer el bien y que me aparta del mal y me empuja adelante cuando la carne no quiere perseverar o quiere aflojarse. ¿Crees en Dios? Entonces, sepa que Él que comenzó la buena obra en ti, está obrando en ti y va a seguir obrando en ti hasta que lleva a cabo en el día de Jesucristo. Entonces, Dios está obrando en todos los que creen. Y Dios obra en nosotros, aquí dice versículo 13, el querer. Primero, para hacer lo que le complace a Dios. El querer por su buena voluntad. Es Dios si deseas algo bien. En Romanos vemos que la mente carnal no puede desear el bien. Déjenme leerles Romanos 8, 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Es 8:5 y luego 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeten a la ley de Dios ni tampoco pueden. A los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, hablando de creyentes, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, Dios tiene que morar en nosotros por su Espíritu Santo. Si vamos a desearlo bien y hacerlo bien. Si vamos a obedecer a Dios, no solamente tenemos que hacer lo que hacemos, tenemos que pensar nuestro pensamiento.
Y es Dios que tiene que hacerlo. Su Espíritu Santo nos transforma, crea los deseos correctos para que hagamos el bien y para que no hagamos el mal. Jeremías habló de esto cuando hablaba del nuevo pacto, 21-23. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por mi pueblo. Dios tiene que escribir su ley en nuestros corazones antes de que deseamos cumplirla. Es la obra de Dios. Y ahora que ha puesto su ley en nuestros corazones, tenemos la voluntad de obedecerlo y cumplirlo, obedecerla y cumplirla, porque Dios puso en nosotros este deseo. Como dice en Gálatas 6:6, Efesios 6:6, no sirviendo al ojo, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Este es el cristiano. No uno que en el pasado hizo alguna profesión de fe, o fue bautizado, o lo que sea, unió con una iglesia, sino es la persona que hoy día está haciendo lo que Dios quiere de corazón. Es la persona en quien Dios está obrando día tras día. Eso no es decir que el cristiano no va a tener batalla con la carne. Romanos 7 nos dice que es una batalla grande y poderosa y a veces sentimos vencidos. A veces sentimos como hay dos voluntades obrando en nosotros. La carne quiere a la izquierda y el Espíritu nos empuja a la derecha. ¿Y quién vamos a escuchar? Pues eso es cuando tenemos que obrar lo que Dios ha puesto en nosotros, a obedecer. Necesitamos ocuparnos con nuestra salvación, produciendo, decidiendo lo correcto cuando somos llevados en dos direcciones. Los afuera de Cristo no tienen esta batalla, están siguiendo a la carne. Pero nosotros que hemos creído en Cristo necesitamos seguir al Espíritu Santo y no a la carne. Y más que aprendemos, más que Dios va a obrar en nuestras vidas. Entonces, es Dios que pone en nosotros cualquier deseo hacer el bien. Si Dios no lo hace, no vamos a hacer el bien. Si tú deseas las cosas del Espíritu, es porque Dios los puso. Luego, Dios también obra en nosotros el hacer de su buena voluntad. No es suficiente querer hacerlo bueno y no hacerlo. Hay muchos así dicen, oh, yo quiero hacer esto, pero es demasiado trabajo levantarme de mi silla. Hay mucha gente que tiene un deseo débil hacer bien como a ellos les parece. Pero cuando quieren evitar un pecado en particular, es cuando encuentran que no pueden. Y alguien lo ha descrito así. Cuando estás satisfecho vivir dentro de una celda en la prisión, te sientes libre. Pero cuando quieres salir es cuando encuentras que hay cadenas que no te permiten salir.
Y así, cuando estamos contentos con el pecado, decimos que somos libres, pero es que no estamos tratando de evitar el pecado. Cuando queremos evitar el pecado, encontramos que la carne no puede. Tiene que ser Dios. Pero lo bueno para el cristiano es que Dios, que produce así en nosotros, no solamente el querer, pero también el hacer. A veces sentimos que lo que Dios manda es imposible y conforme a la carne sí es. Pero Dios puede lo que nosotros no. Cuando Jesús andaba en Jerusalén un día, pasaba por Bethesda, agua, y vio a un paralítico quien deseaba caminarse. Y no pudo. Pero aunque no pudo, Jesús le dijo, levántate. Y inmediatamente él se levantó, porque cuando Jesús nos habla, también nos capacita a hacer lo que nos dice, aunque nos parece imposible. Él da no solamente el querer, pero también el hacer. Estaba pensando, no sé si esto es buena ilustración, pero en nuestro país hay mucha gente que ocupan lo que se llama un entrenador personal. Saben que deben ejercitarse, pero les falta motivación. Entonces, lo que me asusta grandemente, pagan a alguien para decirles, levántate, vístete, comienza a correr o a hacer lo que tienes que hacer. Bueno, el cliente sabe que debe hacerlo, pero necesita extra motivación. Así es Dios obrando en nuestros corazones. Nos crea en nosotros esta motivación para que hagamos lo que Él quiere, para que cumplimos los buenos deseos que Él está creando. Pablo va a llegar a ser en 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo puede? Porque Cristo da el poder. Cristo nos fortalece y por eso podemos hacer todo lo que Dios nos manda, aunque sea imposible en nuestros ojos, porque con Cristo nada es imposible. Por esto, Pablo oraba a los tesalonicenses en capítulo 2, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1, capítulo 1. Déjenme tratarlo bien. 2 Tesalonicenses 1:11. Dijo, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué ora Pablo? Para que Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Y en verdad es la única manera en que podemos hacer algo bien, dependiendo del Espíritu de Dios para capacitarnos. Y entonces, todo lo bien que hacemos, todo lo bien que deseamos, demos la honra y la gloria a Dios, porque es Él que está produciendo en nosotros el querer como el hacer. No hay lugar para jactarnos. Debemos tener la actitud de Pablo en 1
1 Corintios 15 dice, versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que de todos ellos. Parece que está jactándose, ¿verdad? Pero luego dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo estaba bien consciente del poder de Dios, produciendo en él las buenas obras, produciendo en él el querer y el hacer. Y por eso nosotros debemos dar a Dios la honra y la gloria por todo bien que hacemos. Porque es Él que produce en nosotros lo que nosotros producimos en buenas obras. No deseáramos nada bien si no fuera por la gracia del Señor obrando dentro de nosotros. No podríamos desear el bien y tampoco podríamos hacer lo que deseamos bien si no fuera por el poder de Dios usándonos. Entonces, como Pablo, tenemos que decir, no yo, sino la gracia de Dios obrando en mí. Y no debemos decirlo con una humildad falsa, porque Dios sabe el corazón. Pero ¿por qué Él obra en nosotros lo que le complace? Lo que hacemos importa. ¿Qué he hecho con mi vida? Muchas cosas. Pero ¿qué va a quedar? ¿Qué va a pasar el fuego y durar? Nada de lo que he hecho en la carne. Solamente lo que Dios produce en mí. Lo que Dios hace por mí tiene valor eterno y va a adelantarme al cielo. Hebreos, una cita más. Hebreos 13, 20 y 21. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os hago aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Este debe ser nuestra oración, que Dios nos haga aptos en toda buena obra para que hagamos su voluntad, haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Vamos a ocuparnos en esto, confiando no en nuestra carne, en nuestros propósitos, en nuestras resoluciones, sino en el poder que Dios nos da. Obedecer a Cristo es obedecer de corazón. El cristianismo no es seguir ciertas reglas, no es trabajar por la salvación, por hacer ciertas cosas. Es buscar a Dios mismo y buscar vivir en una forma que complace a Dios. Dios, para que hagamos esto, tiene que escribir su corazón, su ley en nuestros corazones. Dios tiene que poner en nosotros hambre y sed para la justicia. Y los piadosos van a confesar y dar testimonio que sienten Dios obrando en sus corazones y por eso son diferentes. No están confiando en sí mismo, sino en el poder de Dios que está cambiándoles, moviéndoles, levantarse, evitar el pecado
y buscar hacer el bien. Puede ser que Dios está hablando así en su vida, cambiándote de lo que eras hasta lo que Él quiere que seas. Si no estás consciente de la obra del Señor en tu vida, llama a Él para producir en ti el querer y hacer de su buena voluntad. Y búscalo. Si te parece duro, pues Él da el poder. Búscalo y llámalo y Él te dará. Vamos a ver. Oh Señor, obra en todos nosotros lo que tu palabra dice. Si hay alguien escuchando y todavía no sabe tú, obra en su corazón. Abre su corazón ahorita para que se arrepiente del pecado y busque la vida que está en Jesucristo. Y en todos nosotros, obra para que tenemos el querer y el hacer tu voluntad y que la hagamos. En nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.